Amigos, ahora tenemos esta etapa del programa en la que tenemos una mesa integrada. La verdad que es muy grato para nosotros reencontrarnos con estos dos invitados. Cada uno de ellos los hemos conocido en entrevistas distintas y es muy grato volver a tenerlos ahora juntos. ¿Ustedes no se conocían? No, habíamos hablado ayer, pero no nos conocíamos. Ah, mira las cosas que generamos, Otelo. Tú y yo así. Claro, sin quererlo. Vamos a recordar quiénes nos acompañan y por qué es un gusto para nosotros recibir al papá de Antonio, Matilde y Enzo, que esos son sus méritos más importantes. Hay quienes dicen además que es un buen músico, otros dicen picardías. No, es un encanto, la verdad que es un encanto de persona. Nos enorgullece tenerlo con nosotros. Y también tenemos mucho afecto por la mamá de Tiziano, que nos acompaña hoy, a quien conocimos en ocasión de otra entrevista en la mañana. Así que le agradecemos mucho a Luciana Ferrarese, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Viniste sola hoy. Hoy vine sola ¿Dónde porque... está Tiziano? En la escuela. Bien. En la escuela. ¿A qué hora en su querida entró? escuela. Y dice se está yendo a las 6:30 de la mañana y vuelve a las 6:30 de la tarde. Mirá qué lujete. Sí. Ha sido todo un logro. A ver, contanos más. Y bueno, después de la última vez que estuvimos buscando, porque Tiziano salió de la escuela pública, empezamos a buscar, tuvimos algunas dificultades con algunos colegios y bueno, dimos con la escuela Roosevelt, la que todos ya conocen. La escuela Roosevelt. Y a la que tendríamos que apoyar más sostenidamente. La escuela Roosevelt es una asociación civil que primordialmente atendía a niños con discapacidad motora. Bueno, ahora el espectro de discapacidad se amplía y bueno, tiene a niños con autismo ahora, pero todos en armonía, como no puede ser de otra manera. Y bueno, y fuimos a la entrevista porque tiene un equipo muy completo, tiene médico, enfermería, fisioterapia, fonoaudiología. Bueno, fuimos a hacer la entrevista con el equipo multidisciplinario, nos llamaron y nos dijeron que Tiziano había sido aceptado, lo cual nos llenó mucho de alegría porque un compañero que iba a la escuela 200 con él ya hacía un año que estaba yendo ahí. Entonces, bueno, a través de la mamá de ella fue que llegamos a la escuela Roosevelt y bueno, nos dijeron, bueno, en la mañana ellos llegan, desayunan y hacen la parte curricular. Lo cual me asombró porque está buenísimo porque hacen las 4 horas de clase. Que eso está buenísimo, que eso no pasaba en la escuela pública. Entonces, luego almuerzan y tienen talleres en la tarde. ¿Talleres de qué? Y tienen talleres de cocina, de teatro, lo que vayan consiguiendo de talleres, porque los talleres son apoyados por el CODICEM. Entonces, con todos estos recortes que a veces hay un poco, hay que ver qué talleres se consiguen o qué talleres le pueden brindar. Y bueno, de tarde hacen los talleres, luego meriendan y luego las camionetas que son de la escuela los traen. Dijimos 12 horas afuera, es un desafío, pero no, empezó a ir y se va contento y vuelve contento. Y cuando no va a la escuela es... ¡Qué aburrimiento, mamá! Hoy no tengo que ir a la escuela. Entonces, y viene y cuenta, está en segundo nivel de segundo, porque él te lo dice. Luciana, no, discúlpame, porque tú dijiste algo que me quedó como un asunto que podría ser interesante que explicara. Tú dijiste, bueno, fue y nos dijeron que lo aceptaban. Dos cosas. Uno, ¿qué pasaba si no lo aceptaban? ¿Qué pasaba contigo, con la familia? ¿Y qué pasaba con él? ¿O qué podía pasar? Bueno, después de tantos lugares que nos dijeron que no, sabíamos que la escuela Roosevelt en el fondo uno sabe. Y también Tiziano decía, mamá, yo quiero ir a un lugar donde haya otros niños en silla de ruedas. Y creo que él mismo se daba cuenta. ¿Por qué le pregunté? Porque yo me siento cómodo en un lugar donde hay otros niños en silla de rueda. Y también hay que escucharlos a los hijos. Porque uno quiere, yo la verdad quiero que Tiziano se haga lo más independiente posible porque él tiene una patología que le afecta toda la parte motora, pero la parte cognitiva sé que él puede lograr muchísimas cosas. Pero también tengo que
caer en la realidad de que es muy difícil, en el caso de la patología de él, que se adapte a otros niños, ¿no? Porque la silla de ruedas ya es un armatoste muy grande. Entonces, los niños preguntan mucho, ¿y qué le pasó? Y también eso genera impotencia en él, ¿no? Pero, digo, ahora está yendo a ese lugar y creo que es difícil, pero se encuentra un lugar. Muchas gracias por este adelanto. Ahora vamos a hablar con el papá de Antonio, de Matilde y de Enzo, que además de ser un estupendo músico y un hombre que ha trabajado en hermandad con muchos músicos generando un material que sirve a niños y niñas de todas las edades para generar determinado tipo de hábitos. Él empezó a generarlo con sus compañeros músicos porque algunos hábitos tenían que ser repetidos de manera sostenida porque uno de sus hijos tiene condición de autista. Exactamente. ¿Cuál de tus hijos? Antonio, mi hijo mayor. Bien. Tiene 8 años. Tiene 8 años. 8 años. En realidad tienen la misma edad. La misma edad. La misma edad. La misma generación. Las hijas de los dos. Y escribiste una carta en Facebook hace unos días donde planteabas que tu hijo, cuando ingresaste con él a una institución en Maldonado, porque él es de los privilegiados que vive en un lugar divino, que digo que es privilegiado porque lo eligió y lo pudo y se mandó a la patriada, ¿no? No estoy hablando de privilegio de otro tipo. Bueno, quiso llevarlo a un colegio con sus hermanos y la cosa se complicó. Sí, sí. Iba a ir él solo, ¿no? Los chiquitos van al jardín porque son muy chiquitos. Claro. Chiquita. En realidad nació, él iba a la escuela pública, a la escuela número 2, a la que estoy eternamente agradecido, Maldonado. Tenía sus compañeritos, se había adaptado muy bien, sacando la problemática de la utilización de tablets, de la utilización del plan Ceibal, que es muy útil para muchos niños, pero en el caso de muchos niños con autismo es muy complicado. Principalmente porque generan como una adicción con el aparato, ¿no? Tienen esa adicción infantil propia de los niños que les gustan las pantallas y los aparatos multiplicada. El autismo es un gran potenciador de todo lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, digamos. Las obsesiones son más fuertes, etc. Los miedos. Los miedos son más fuertes, las crisis son más fuertes, las ansiedades son mucho mayores, pero en realidad son todo cosas que nos suceden a todos. Antonio lo que tenía era ese problema, digamos, asoció a la escuela con la tablet, con la utilización de la tablet, e iba todos los días a la escuela a jugar a la tablet. Y quería llegar a casa y jugar a la tablet, y estar con la tablet, y estar con la tablet. Con el dolor del alma, decidimos, después de mucha meditación, de que no podía ir más a la escuela pública por la utilización principalmente de ese sistema, que en la mayoría de las escuelas está muy instaurado y los niños llegan y reciben su tablet. Entonces, bueno, empezamos a buscar un colegio privado con el esfuerzo del sueldo de un músico, pero dijimos, bueno, vamos a tratar, a ver que nos ayuden, etcétera, etcétera, y fuimos. Y obviamente nos pasó lo que nos pasa, el derrotero que le pasa a toda persona que tiene un niño con discapacidad. ¿Qué le pasa? Un derrotero constante, lo que le pasó a ella, de no podemos. No directos, que a veces yo los prefiero. Mirá, no, la verdad que no. Bueno, gracias, si yo me voy no pierdo tiempo. O directamente, no podemos, no estamos preparados, o no es el lugar para nosotros, o a veces lo que te duele... Yo soy una persona que me gusta mucho la sinceridad, y desde que tengo un hijo con autismo soy más sincero aún, porque es la única forma de hablar con ellos. Y prefiero que alguien me diga, mira, no, la verdad que no tenemos idea qué le pasa a tu hijo, no lo traigas acá porque no va a pasar bien. A dejar a mi hijo 4 horas en un lugar que no sé qué va a pasar ahí adentro. Entonces, bueno, comenzamos esa búsqueda acá, bueno, sí, vamos a ver, te vamos a llamar, bueno, etcétera, etcétera. Y terminamos encontrando un colegio que mucha gente nos recomendó. Que dijo, no, este colegio fue justamente fundado por unos abuelos que su nieto no tenía lugar y había hecho todo este derrotero y armaron un colegio para, nos parece un lugar idóneo. Mi señora fue, tuvo una entrevista con el director, volvió, que era no podía creer. Me decía, no, sí, lo sabés, no sé cómo no nos dimos cuenta de este colegio. ¿Les queda cerca? ¿Les queda mano? No, nosotros vivimos en una zona, digamos, bastante alejada de Maldonado. Vivimos todo les queda lejos. A 15, 16 kilómetros, pero bueno, no importaba. Claro. Lo llevábamos, viste que en esos momentos los esfuerzos no importan. Por supuesto. Y bueno, lo anotó, lo llevó al colegio, él llegó al colegio y él habla todo así. Este lugar es increíble. Venía de la escuela pública y bueno, el director lo llevó a recorrer las aulas, nos mostró que había aulas de inclusión, donde había lugares para que ellos corran. Bueno, realmente nos pareció fantástico. Antonio concurrió a la escuela pública amparado en
en la ley de acompañantes terapéuticos, tiene su acompañante terapéutico, entonces nosotros también le ofrecimos, le dijimos, mirá, él viene con el acompañante terapéutico para ayudar a la maestra. O sea que el servicio del acompañante terapéutico no cesa aunque no esté en la escuela pública. No, para nada, es un servicio del BPS, es una ley fantástica que tenemos y a la cual insto a todos los padres a acercarse y a usarla y a pedirla y a la gente a inscribirse como acompañante terapéutico y es un gran trabajo social que tiene nuestro país. Es siempre el mismo, tiene un vínculo... Totalmente, sí, los acompañantes terapéuticos se anotan, se inscriben y uno va y elige de una lista, tiene una entrevista con él, etc. Puede presentarlo. Puedes presentar un acompañante terapéutico. En nuestro caso nosotros presentamos el acompañante terapéutico, es un gran amigo mío. ¿Y empezó? Bueno, no. La frase del colegio fue que no necesitaba ahí acompañante terapéutico, que era un colegio justamente dedicado a la integración, que no precisaba, lo cual nos hizo hacer todo un revalúo distinto, y bueno, a ver qué iba a pasar con él, porque también tenía un trabajo, entonces, bueno, qué íbamos a hacer, si íbamos a hacer, bueno, etcétera. Y la cuestión es que, bueno, fue entrevistas, compramos el uniforme, se pagó la matrícula, se pagó todo, ya estaba en el colegio, o sea, digamos. Por eso le animó un poco el hecho de la carta. Faltando 3 días, tuve una reunión con la maestra, que fue solicitada por mi señora, que bueno, él no ha conocido a la maestra, no sabemos quién es la maestra, estaría bueno, digamos, que se conozcan. Nosotros somos siempre muy previsores de decir de antemano todo lo malo que puede pasar, para nadie se lleve sorpresa, esto puede pasar esto, él es nervioso, él sale corriendo, se te puede escapar de la clase, no, ningún problema. Y bueno, tuve una entrevista con la maestra que fue en un salón muy chiquito, digamos, con la maestra, y la maestra es una señora mayor, que realmente se asustó. Antonio estaba nervioso, estaba ansioso, ya iba a empezar las clases, quería su tablet. Tengo mi tablet acá, etcétera, etcétera. Se puso muy nervioso. La maestra se puso nerviosa también. Y que bueno, empezó con ese concepto de yo no puedo, yo no me siento preparada, yo no estoy preparado, el colegio no está preparado. Se armó como un momento ahí. Cuando vuelve mi señora me dice, mira, no sé qué pasó, pero la maestra no se sentía cómoda, pero me dijeron que iba a estar todo bien, no sé. Armarán otro grupo, no sé. Y a la tarde nos llamó una secretaria para decirnos que no, bueno, que no era el colegio para él y que no, mejor no lo anotamos, que pasáramos cuando quisiéramos a buscar la matrícula. Pero Fabián, no entiendo, pues no es que ese colegio tenía justamente ese sentido de inclusión. No sé, no es mi animosidad tampoco generar una guerra Marquillo versus colegio. No, está claro. No, para nada. Para entender lo que ustedes sintieron. Claro, eso fue lo que sentimos. Incluso yo le contaba a María Inés que tuvimos, digamos, otra reunión con el director, le explicamos que nos había parecido injusto, y le dijo, bueno, sí, esto es así. Y bueno, incluso le avisamos, le digo, mira, mi pareja es tal, está muy metido en la lucha del tema de la inclusión y nosotros vamos a hacer público esto que pasó porque realmente nos parece muy injusto. Él nos contestó muy bien, sí, bueno, tienen todo el derecho del mundo. La relación con el colegio siempre fue muy correcta, muy amena, no hubo nada. Salvo que, bueno, y en un momento yo publiqué esa carta porque sentí que en cierta manera, por Villa Azul, por mi trabajo, podía tener la exposición que quizá otros padres no pueden tener. Y sé que esto se da permanentemente y constantemente. Y bueno, y por eso salió la idea de contar un poco el caso. Ahora vamos a ver un poquitito cómo está viviendo Antonio después. Porque después de todo es lo que nos importa por encima de todo. Sí. Como también nos alegra muchísimo que Tiziano haya encontrado un equipo de compinches con ruedas. Pero lo importante es saber que para solucionar esta situación o para evitar estos desbordes que acaba de contar, un hombre que además es una persona que trabaja con la sensibilidad, así que más allá de su entereza, al contarnos esto y al escribir su carta, uno descarta y agradece una cantidad de sapos que ha ido seguramente tragando para que esta circunstancia la pudiera manejar públicamente, con esta hidalguía con la que lo hace. Así que le agradezco mucho a la directora del Programa Nacional de Discapacidad, a Begoña Grau, que desde el MIDES haya aceptado compartir una salida en la tarde en casa. Bienvenida, directora. Hola, María Inés, sí, estamos en la oficina de Begoña Grau, la directora del Programa Nacional de la Discapacidad. Bueno, empezamos por la primera pregunta, ¿no? Que tiene que ver con
¿Qué pasa cuando un padre se enfrenta a una realidad? ¿Hay un lugar accesible para denunciar estas situaciones? Bueno, cuando un padre se encuentra con una realidad como la que está contando Fabián, lo que tiene que hacer es recurrir a la inspección de primaria. Es la inspección el que tiene que dar una respuesta o actuar frente a un caso de discriminación como el que estamos hablando en este momento. ¿Qué pasa con los tiempos, no? Porque en este caso ya era muy sobre el comienzo de las clases, ya le habían comprado el uniforme. Claro, independientemente yo entiendo que le pasó esto, el niño tiene derecho a ir a la escuela, el niño tiene que tener una escuela, con lo cual hay que hablar con la inspección para que se le consiga una escuela para que el niño pueda concurrir y no perder su escolaridad, que es lo que el niño tiene que estar. Como todo niño, tiene que ir a la escuela, no importa que sea un niño con autismo o sea un niño con discapacidad motriz. Todos los niños tienen que ir a la escuela. ¿Hay algún control por parte del Pronadis de cómo es la inserción de niños con condiciones diferentes en las escuelas, al menos en las escuelas públicas? No, mira, nosotros el tema de la enseñanza, y tenemos muy claro, todo lo que es educación depende del Ministerio de Educación o del CODICEN, y nosotros sí que hemos trabajado conjuntamente con ellos, pero es un tema que les corresponde a ellos. Sí que asesoramos, por ejemplo, nosotros pertenecemos y trabajamos de forma interinstitucional en una comisión de continuidad educativa donde estos temas se tratan. En este momento se está trabajando un protocolo de no aceptación, es decir, cómo va a ser, qué pasos habrá que seguir cuando pasen estas cosas como le están pasando a Fabián y a su hijo, que no lo aceptan en una escuela. Se está creando este protocolo que aún no está terminado y se está haciendo con muchos actores. Está el MEC, está el MIDES, está por supuesto primaria, está secundario. O sea, hay un montón de actores trabajando conjuntamente para poder establecer un protocolo y que esto no nos pase, o si nos pasa, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuán frecuentes son estas situaciones? Mira, son más frecuentes de las que nosotros quisiéramos. También debemos decir que hay muchos casos que la inspección lo resuelve, porque, bueno, verdaderamente la inspección, si tú vas, lo tiene que resolver o lo debería resolver y se lo ponen al hombro. Ellos es cierto que muchas veces dicen no es fácil, que a veces faltan recursos, pero se lo ponen al hombro y buscan la solución. Y lo que sí nos dimos cuenta es que es frecuente, porque cuando nosotros tuvimos que presentar el informe sobre los derechos de las personas con discapacidad en Ginebra, el Instituto de Derechos Humanos lo que nos dijo que la mayoría de las denuncias que reciben son denuncias por discriminación, por no aceptación de niños en escuelas. A ver, acá hay un problema instalado que es este que mencionaban los papás de la peregrinación, ¿no? Desde el Pronadis, ¿se está haciendo algo o hay algún control para evitar esta situación que seguramente es muy angustiante, dolorosa y seguro generadora de angustia para los papás y también para los niños? Claro. Bueno, lo que estamos haciendo desde el Programa Nacional de Discapacidad es esto, trabajar en esta comisión de continuidad educativa para que estas cosas no nos pasen. O sea, estamos todas las instituciones trabajando para que no tenga que haber este peregrinar. Por supuesto, como Programa Nacional de Discapacidad y como rector de las políticas, sí que estamos insistiendo en que los niños deben estar incluidos y estamos a favor de la educación inclusiva, de que se den todos los factores para que los niños puedan estar incluidos, desde que van al CAIF hasta la universidad. O sea, y cuando hablamos de inclusión, ¿de qué hablamos? Porque, a ver, decir, todos los niños, tengan la condición que tengan, deben estar escolarizados, ¿verdad? Sí. Pero las instituciones, ¿están preparadas? Por ejemplo, este niño de silla de ruedas, ¿están preparadas para recibir un compañero así? ¿Ediliciamente está preparado? Porque una cosa es integrar y otra cosa es cómo, ¿verdad? Bueno, claro, nosotros siempre decimos incluir y no integrar, porque incluir es que realmente esté en el lugar como todos los compañeros. Es cierto que hay problemas edilicios, es cierto que hay dificultades. Hay dificultades actitudinales también. Nosotros nos hemos dado cuenta que trabajando con maestras y demás hay muy buena disposición por parte de las maestras de tener niños con discapacidad en sus salones. No tienen dificultad en esto. Sí que te dicen que en muchos casos les faltaría más preparación. Acordate que en este país hace muchos años se cerró lo que era la especialidad, con lo cual las maestras salen con un mínimo, o sea, salen, por supuesto, recibidas de maestras, pero con un mínimo en especialidad, especializadas en algunos temas de discapacidad, pero muy poco. Antes, hace muchos años, salías de maestro y después la especialidad eran mínimo 3 años para especializarte en temas de discapacidad. Y por más que un niño pueda estar en la clase con los otros niños, sí que es verdad que hay que hacer adecuaciones en la currícula, hay que tener un conocimiento a la hora de trabajar con ese niño, porque es verdad, está con los demás, es un niño distinto con unas necesidades específicas que tenemos que poder cubrir. ¿Y eso está previsto en el protocolo que están trabajando? Sí, nosotros estamos trabajando en ese protocolo y primaria
hablo de primaria porque trabajamos muy conjuntamente, están por supuesto trabajando para que esto se dé, para que todos los niños puedan quedar incluidos en las escuelas comunes. Por supuesto que hay algunos niños con discapacidades muy graves que probablemente nunca pueden incluirse, o que sus papás decidan que no quieren que se incluyan, que también es un derecho. El papá puede decir, yo prefiero que vaya a una escuela especial y no que vaya a una escuela común. Ahí es donde tenemos que dar para que los padres decidan qué es lo que quieren hacer. Pero sí que las condiciones estén dadas para que si un niño, si unos padres deciden que su niño tiene que estar incluido, tiene que poder tener una escuela para él. Bien, estas son las respuestas desde el Pronadis, de su directora, de Begoña Grau. No sé si María Inés o Gerardo tienen alguna pregunta. Begoña está con retorno. No, muchas gracias, Lorena. Lo que nos preocupaba enormemente es esta suerte de insistencia por distintas instituciones privadas que parece que como tales sí tienen derecho a rechazar alumnos. Bueno, es lo que decíamos. Nosotros estamos seguros que es mucho más fácil la inclusión en la escuela pública que en la escuela privada, pero independientemente sigo diciendo lo mismo. La escuela privada tiene tiene inspección también, y los padres deberían ir a la inspección y plantear el caso que les ha pasado. Y llegado el momento, si la escuela privada no lo quiso y los padres creen, y la inspección no da respuesta, y los padres creen que acá hay un tema de discriminación, nosotros pensamos que el Instituto de Derechos Humanos es un lugar donde hay que ir a plantear qué me está pasando. Si es un acto de discriminación, lo tenemos que poder y denunciar, después de pasar por el camino que debemos seguir. Muchas gracias a las 12. Gracias por este móvil. Llamamos, lo valoramos, lo ponemos bajo el rótulo de discriminación. En mi caso particular, yo creo que fue muy mal manejado. No sé si es una cosa de discriminación textual. Decir, bueno, tengo un niño con autismo y lo voy a discriminar porque es un... Creo que fue muy mal manejado este caso. Creo que el colegio acepta niños y ha aceptado. El caso de Antonio lo manejó muy mal, lo cual lo podemos englobar como una discriminación. Pero no pararnos en me lo discriminaron. No es el lugar. A veces muchos casos de esos no hay que pararlos en la discriminación. Bien. Sino muchas veces hay que pararlos en el lugar del estrés, en el lugar del no saber, en el lugar de la ignorancia. Creo que la ignorancia, que es una cosa que Begoña, a la que saludo, pues es una gran persona con la que hemos trabajado juntos, no recalcó, es el tema de la ignorancia, el tema de no estar preparado. Lo que pasa es que la ignorancia suele estar detrás de todas las formas de discriminación. Totalmente, totalmente. Y no es por cargarle las tintas, quizás en el colegio actuaron de lo que entendieron que era lo mejor para... Sí. Pero lo cierto es que lo que tú planteas es que se enfrentaron, o entiende que se enfrentan a gente que reacciona rechazando lo que quizás no conozcan. Totalmente. Brevísima es la pausa. Permítanos volver favor. luego de la misma. Lo interesante de acá es que estaba todo pensado para al revés. Claro, exacto. O sea, era un colegio pensado para integrar que aparece... Perdón, ¿Antonio llegó a participar de alguna jornada, de algunas horas de...? No. No, él fue 2 veces al colegio a reconocerlo el colegio, corrió, anduvo por ahí, reconoció al director, se conocieron. Nunca empezó porque las clases empezaban, digamos, el lunes siguiente a que pasó esto. Ahora me contás cómo le explicaron, Antonio. Sí. Claro. ¿Cuánto dura el programa? Claro, volvemos luego a una pausa. Los niños del sur te contarán su historia. Los niños del sur no conocen la gloria. Los niños del sur a veces